sepa que hoy vamos a estar hablando sobre locutores y sobre la locución. Voy a comenzar esta conversación con un profesional de la palabra que es muy admirado en nuestro medio. Es alguien que yo digo que es vecino porque él trabaja a independencia de donde estemos nosotros, en un piso arriba o un piso abajo, pero bueno, va a estar comentándonos hoy en tiempo real sobre esta profesión. Pedro Martínez Arcos, todo un placer tenerte en tiempo real. El placer es mío y el saludo también para todos los televidentes que hasta ahora están disfrutando de En Tiempo Real. Quiero aprovechar para felicitar a los colegas de Camagüey. Veía a Alex López Almaguer, Camagüey, que es la capital histórica de la locución. Bueno, los avileños también son los que habitan en la capital de la locución, pero toda Cuba es capital de la locución, porque los locutores cubanos históricamente siempre hemos sido respetados y por eso tenemos que abogar, porque sigamos siendo respetados, admirados y queridos. Si empezaste con felicitaciones, vas a coincidir que debemos dar una muy especial y tiene que hacer a nuestro colega Marino Luzardo. ¿Cómo no? Claro, claro. Premio Nacional de Locución, Violeta Casal. Estuvimos en ese jurado, sí. Rosalía Arnáez, Samuel Urquía de Villa Clara y yo, y decidimos entonces, hace ya un tiempo, que fuera Marino el Premio Nacional de Locución Violeta Casal por toda su trayectoria como locutor tanto en la radio como en la televisión. Así que llegue desde aquí, desde En Tiempos Reales. Saludo, ya me estuvieron diciendo que estuvo por Buenos Días. Usted búsquelo en las redes sociales porque llegó como que despistado haciendo la presentación de Buenos Días. Si quiere saber qué pasó entre Yanela y Marino hoy en la emisión de Buenos Días, pues búsquelo en nuestras plataformas digitales para que no pierda la oportunidad de conocer sobre la trayectoria de Marino, a quien estamos desde aquí también agasajando porque representa a los locutores cubanos y ha sido este premio Violeta Casal. Ahora aterrizamos en la conversación con Pedro, yo diré Pedrito también, porque así le decimos de manera cariñosa. Es que nos conocemos hace mucho tiempo. Claro, mucho tiempo. Y somos una gran familia. Exacto, entonces aquí estaré diciéndole Pedrito cada cierto tiempo. Bueno, si pensamos en la trayectoria, porque mira que tenemos que contar años, ¿qué significa realmente tener voz pública en un país donde la palabra tiene tanto peso social? Es un compromiso y una responsabilidad. Se es locutor ante los micrófonos, ante las cámaras y en la vida cotidiana, porque somos referentes para las amas de casa, para los trabajadores, para los estudiantes, para los jóvenes. Los locutores somos educadores. Creo que también el Día del Educador debía felicitarse a los locutores. Los locutores somos personas que enseñamos, personas que transmitimos información. Por eso nuestra información, nuestra cultura tiene que ser muy rica. Yo te diría que hay que casarse con la locución. La locución es un sacerdocio. Debemos ser sacerdotes de la locución. Es lo que creo, es lo que implica una responsabilidad social. No podemos ser hoy locutores, hablar de una manera y luego irnos a la casa y hablar de otra manera. Exactamente, es que se cierre el micrófono ya seas otra persona diferente. No puede ser, no puede ser. Uno siempre es locutor y decías que es un sacerdocio que se ejercita todo el día porque se va transformando. Hay algunas preguntas por ahí que he reservado sobre esos desafíos que tenemos hoy los locutores. Si hablamos de señales, ¿qué señales identificas en un locutor cuando está preparado para sostener situaciones informativas complejas o programas complejos? ¿Qué sientes? Se miden varias cosas en un locutor, pero a lo largo de la experiencia que has tenido en programas en vivo, que son programas altamente complejos, ¿qué sientes que debe ser aquello que un locutor debe tener para salir airoso de esas situaciones un tanto difíciles? Siempre hablamos de las aptitudes de un locutor, de la voz, de la dicción, de la entonación, la naturalidad, la fluidez, en fin. Pero lo que no puede faltar en un locutor es información. Es cultura general. Lo que no puede faltar en un locutor es hacer una lectura diaria de lo que está sucediendo en el mundo. No podemos ir a la cámara o frente al micrófono en una cabina de radio sin conocer al menos 15 minutos de lo que sucede en todos los elementos del ámbito social, cultural, económico. Una periodista, Mercedes Hernández, a quien recuerdo siempre, que fue mi directora en el espacio Con Entera Confianza de Radio Taíno, me decía, Pedrito, no te puedes sentar frente al micrófono sin conocer lo que pasa en el día, sin conocer lo que está sucediendo. No concibo a un locutor que no lea, o que no se lea un libro, o que no se lea el periódico, o que no lea ahora mismo las redes sociales. Hay que estar informado constantemente.
Creo que eso es importante. O sea, independientemente de una voz agradable, radiofónica o radioeufónica, como se dice, independientemente de una bonita imagen, independientemente de que tengas una dicción impecable, si no tienes una cultura general integral, si no tienes información, no te sientes frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión. Me gusta mucho ir al en vivo, porque Exacto. cuando uno hace un programa grabado, bueno, se equivoca y nada, nadie se enteró, pero en los programas en vivo todo el mundo se entera del error. Y en las imágenes que estábamos viendo, no solamente haces programas en vivo y programas en la radio, sino que también haces animación, que es todo diferente, cada estilo de locución tiene, digamos, sus protocolos, tiene su propio lenguaje, por llamarle de alguna manera. ¿Qué enseñanzas te ha dado tantos años de experiencia y de trabajo con el público en vivo, sobre todo en espectáculos también? Disfruto mucho el en vivo. Sabes que antes de llegar a la radio, siendo un adolescente, ya estaba en espectáculos en vivo en Santi Espíritus, en la Casa de Cultura. Creo que eso me preparó mucho para saber dominar el público. Al público hay que dominarlo de la mejor manera, de la manera más educada, dominarlo, digamos, con tu cultura, dominarlo con tu manera de ser, con tu discurso. Incluso cuando estás en la radio también tienes que dominar al público. Siempre en la radio hay que ir de cuello y corbata. Y cuando te lo digo me refiero a la elegancia en el decir, a la elegancia en la comunicación. Por eso te decía que es importante ser locutor todos los días y en todo momento. Yo tengo la posibilidad ahora mismo de ser el conductor del Gato Tuerto, que es un sitio que exige de mucho conocimiento. Volvemos a la información. No puedes ir al Gato Tuerto sin conocer la historia del feeling, claro, sin saber que en el Gato Tuerto se cantó el bolero más largo hace unos cuantos años, sin saber que el Gato Tuerto tiene ya 65 años de historia, sin saber que en uno de los lugares y sitios más importantes del Gato Tuerto cuelga un disco que fue donado por Miguel Barnet al lugar con la voz de nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén. Volvemos a ese tema de la información, a ese tema de la preparación cultural. Y hay que saber además a qué artista vas a presentar. Yo no concibo, por ejemplo, a un presentador que llegue 5 minutos antes de su trabajo. Eso no lo entiendo y no comulgo con eso. Yo he tenido grandes dificultades justamente por eso, porque no entiendo si tú vas a presentar un programa de televisión o de radio, tú llegues 5 minutos. Claro, porque hay que prepararse. Claro. Tú tienes que respetar al televidente, al oyente, al público. Yo tengo por costumbre estar 1 hora antes o más en la radio. Existe, y hablo de él en presente porque su legado es importante, un locutor en Cuba llamado Franco Carbón. Franco Carbón estaba 1 hora y media en Radio Rebelde, 1 hora y media antes, vivía muy cerca. Y eso lo aprendí de Franco Carbón. También lo aprendí en Santi Espíritus, de aquellos locutores que nos antecedieron y que son excelentes profesionales. Claro. 1 hora y media antes, 1 hora antes, incluso hasta 2 horas a veces estoy aquí en los estudios. Claro, porque hay que prepararse y como dices, es el tiempo que tienes para hacer lo que nosotros llamamos trabajo de mesa, Exacto, que nos permite conectar inmediatamente con lo que está sucediendo. Pero el trabajo de mesa, Yasmina, a veces está instituido, pero eso tiene que estar en tu corazón. Claro, y tiene que estar todo el tiempo. Tiene que estar en tu corazón y tiene que estar en tu forma de vida, claro, ese trabajo de el mesa. ejercicio es cotidiano. El Usted está haciendo trabajo de mesa, quizás claro, viendo una película, viendo una obra de teatro o sencillamente revisando alguna información social, política. Usted se está preparando en ese momento. Sí. Y eso lo uno justamente porque tienes la responsabilidad también de sostener la información desde la voz, desde las revistas, haciendo radio también. Durante mucho tiempo. Que tiene para ti el desafío de levantarte muy temprano en la mañana, en madrugada prácticamente. Durante mucho tiempo estuve en Haciendo Radio. Comencé en la redacción cultural y luego, por algo que es importante en todos nosotros, fui transitando. Llegué a ser el director general de la transmisión de Haciendo Radio antes de salir del espacio. Era mucho tiempo ya levantándome de madrugada. Eran 16 años y yo necesitaba hacer otras cosas. Y luego Haciendo Radio me impuso un día que fuera el sustituto de quien conducía el espacio. Pero Haciendo Radio había que rotar por todas las redacciones, no solo la cultural, había que estar en las nacionales, en las internacionales. Nunca estuve en las deportivas. ¿Tienes algo pendiente? Nunca estuve allí porque además suelo respetar mucho las manifestaciones y si no sé de algo, pues lo respeto, que eso es importante en nosotros. Si tú no sabes de un tema, mejor o te preparas no lo trates. O no lo tratas. Claro.
o te preparas o no lo trates. Y en Haciendo Radio me dio esa posibilidad. Y es que Radio Rebelde y Haciendo Radio me dieron muchas posibilidades. Por ejemplo, desde Haciendo Radio y desde Radio Rebelde tuve la posibilidad de escribir desde el aeropuerto la llegada del Papa Benedicto, la llegada del Papa Francisco a Cuba, la llegada del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y estar en todos los recorridos de ellos, la descripción de las misas de los papas Benedicto y Francisco, el encuentro de Obama en el Gran Teatro de La Habana, y luego el encuentro del patriarca ruso con el Papa Francisco en el aeropuerto. Y eso exigió de una preparación, eso me exigió a mí ir a misa más de una vez para conocer, digamos, detalles de la liturgia, para conocer términos que son importantes en una liturgia. Por eso siempre hablamos de la preparación, por eso siempre hablamos de lo importante que es tener una cultura general integral, que no es un eslogan, no puede ser un eslogan. Gracias por compartir parte de esta preparación. Pedrito ha aprendido mucho de la audiencia a lo largo de su carrera, pero también siento que hay grandes desafíos que tienen que ver con la preparación de estos tiempos, y con esto voy cerrando porque si nos dejan los locutores hablar no hay programa. Y tengo otro invitado que estará llegando más adelante. Los desafíos que nos impone los medios, el estar presente en plataformas digitales, inteligencia artificial, ¿cómo manejas todo eso? Hay que saber manejarlos. La locución siempre va a ser una sola, con sus códigos, pero hay que ir con los tiempos. Pero sobre todo en estos tiempos hay que ser respetuoso con el que te ve. No es estar en las redes sociales, no es estar por estar en las redes sociales. Hay que siempre transmitir un mensaje veraz, y si vas a transmitir algo que dijo otro, pues consulta las fuentes y no te vayas por lo primero que lees, porque si no estás cayendo en lo que muchos caen en las redes sociales, y es en la mentira. Hay que ir siempre con la verdad, hay que ir siempre con el respeto al que te ve. Tengo muchísimas reservas con respecto a eso, y soy muy cuidadoso en lo que publico en mis redes sociales, pero sobre todo el respeto es importante en estos tiempos, pero hay que ir con los tiempos. Claro. La radio, la televisión, la radio tiene que renovarse constantemente justamente desde las redes sociales. Falta mucho por hacer. Claro. Falta mucho por hacer. Es que estamos en tiempos de algoritmo y de inmediatez, pero siempre tiene que estar esa sensación de que estamos ante las cualidades humanas, claro, y que hay una persona allí latiendo y hablando junto a nosotros. Yo te felicito en este día. Y yo a ti. Hay que decir que Yasmín y yo somos amigos hace ya muchísimos años. Casi 30 años. Sí, casi 30 claro, años. Éramos muy niños en aquel momento. Seguimos siendo jóvenes. Claro. Usted está en tiempo real. Hoy estamos festejando el Día de la Locución en nuestro país y continuamos en tiempo real.